Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Esta es la parte 29 de nuestro estudio del libro de los Efesios. Nos ha llevado casi más de medio año, ¿verdad? El estudiar esta carta, el poder recordar cuál es la historia, cuál es el destino de la iglesia del Dios glorioso. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de una institución en sí misma, sino que estamos hablando de cada uno de nosotros. Así que el destino de la iglesia es el destino de nosotros. Y la Biblia nos revela cuál fue nuestro pasado eterno, cuál es nuestro futuro eterno, pero sobre todo Pablo está hablando acerca de ahora, en estos capítulos, del presente. Y estamos viendo ya el capítulo 6, ya para culminar, hermanos, y terminar esta carta. Todavía nos faltan algunas sesiones más, algunas enseñanzas más acerca del capítulo 6, pero ya estamos en la ruta final de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y estamos viendo el subtema de la autoridad de Cristo sobre nuestras relaciones. Esta es la segunda parte de este subtema, la autoridad de Cristo sobre nuestras relaciones. Y ahora vamos a ver siervos y amos sometidos al Señor. Siervos y amos, hay una corrección, ¿verdad? Siervos y amos sometidos al Señor. La semana pasada vimos padres e hijos sometidos al Señor. Y la anterior vez vimos esposos y esposas sometidos al Señor. Hemos estado viendo estas relaciones que el apóstol Pablo está hablándonos de ellas, pero bajo una perspectiva bíblica, una perspectiva diferente. Así que en esta continuación de nuestro estudio estamos observando, hermanos, que el apóstol Pablo nos habla desde el capítulo 5 de las relaciones que el creyente tiene, como la del matrimonio, la de la paternidad y maternidad, y ahora también acerca de las relaciones laborales. Recuerden, hermanos, que el postulado inicial que va a permear todas estas relaciones está en el versículo 21 del capítulo 5, donde dice: sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Ahí comienza el apóstol Pablo. Ese es el lema principal de todo lo que viene diciendo: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y luego comienza diciendo cómo debe ser ese sometimiento en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de padres a hijos. Y ahora vamos a observar cómo someternos unos a otros bajo esa perspectiva en cuestión del trabajo. Así que el parámetro que gobierna todas nuestras relaciones es precisamente lo que apunta el apóstol Pablo en tres importantes relaciones de la vida de todo creyente. No son las únicas, por supuesto, no son las únicas relaciones que tenemos. Tenemos relaciones de amistad, tenemos relaciones comerciales, tenemos muchas cosas respecto a nuestra vida en las cuales nos relacionamos con mucha gente, pero Pablo quiso tomar tres relaciones importantísimas, básicas para la supervivencia de la familia, de la vida o de la sociedad en sí misma, como es el matrimonio, como es la familia y como lo es el trabajo. Así que Pablo nos va a hablar acerca de estas tres relaciones importantes bajo el precepto principal de sometimiento al Señor. Si va a haber una relación matrimonial que va a sobrevivir y perdurar hasta la muerte, va a ser cuando estos se someten al Señor. Si hay una relación de padres e hijos que va a ser de bendición, tanto para padres como para hijos, va a ser cuando estos y cada uno de ellos se sometan al Señor. Y ahora, si va a haber una relación laboral en la cual nosotros podamos ser bendecidos, tanto los que son empleados como los que son los empleadores, va a ser cuando estos se sometan al Señor. Esa es la realidad o la perspectiva de la vida cristiana. Las relaciones sometidas al Señor. Así que vamos a observar ahora cómo es que el apóstol Pablo nos habla acerca de estas relaciones bajo una perspectiva cristiana. Por supuesto, también, hermanos, aquí hay una amonestación para aquellos que no son cristianos. Pero estos mandatos que vamos a ver aquí, esto que vamos a observar aquí, tiene que ver con cristianos.
Lo que vamos a observar aquí, lo que Pablo va a decir aquí, tiene que ver con cristianos. Y por supuesto, en ello también, para aquellos que no son cristianos, hay una ordenanza, hay un mandato, hay una demanda. Y no olviden, hermanos, que para el no cristiano es muy difícil, es imposible que un no cristiano no pueda obedecer. Para un no cristiano, es muy difícil obedecer. No, bueno, no es muy difícil, es imposible que obedezca a Dios. El verdadero creyente tiene la capacidad de obedecer al Señor. Así que, hermanos, les quiero invitar a que nosotros veamos en esta tarde lo que la Escritura menciona acerca de la capacidad de poder obedecer a Dios en el mundo, en este mundo, en las relaciones que esto nos depara. Y estamos en esta relación ahora del versículo 5 al 9, por favor. Vamos a leer, hermanos, a hacer la lectura. Les invito, hermanos, a que pongamos atención a la Escritura, a la palabra de Dios, que evitemos cualquier cosa que nos distraiga. Les animo a que no nos distraigamos con nada y evitemos todo tipo de cosas que nos haga perder la atención de la Escritura. Mantengamos nuestra vista, hermanos, allí en Efesios capítulo 6 y veamos ahora lo que Pablo nos dice respecto a las relaciones laborales. Y te debe interesar, hermano. Todos aquí son empleados, la mayoría. La mayoría, a menos que tengas un negocio. Si tienes un negocio, tienes empleados. Eres un empleador. Si no tienes un negocio o no eres dueño de una empresa, entonces eres un empleado. Y es en este momento en el que nos debería interesar lo que dice el Señor respecto a nuestras relaciones laborales. Así que, hermanos, les animo a no distraernos, hermanos, en este momento, a mantener nuestra mente y nuestro corazón en la Escritura. Evite distraerse. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Sí? Bueno, 5 al 9. Capítulo 6, versículos 5 al 9. Leamos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ahora este pasaje, ya dije, hermanos, es la continuidad de lo que Pablo está explicando, cómo llevar a cabo nuestras relaciones en la perspectiva como un cristiano. ¿Ustedes creen, hermanos, que nuestra manera de trabajar manifiesta que somos cristianos? ¿Ustedes creen, hermanos, que la manera en que nosotros nos relacionamos con el empleador, en los trabajos y cómo nos desarrollamos, manifiesta no solamente que somos cristianos, también puede glorificar al Señor, hermanos? ¿O bien puede hacer que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra causa? Las relaciones que nosotros tenemos, hermanos, ya sea de patrón o de empleado, o glorifica o deshonra a Dios. Y yo creo, hermanos, que aquí, como les he dicho, bueno, a menos que ya algunos que están jubilados, ¿verdad? Y aquí hay varios que están jubilados, pero a menos que ustedes ya no trabajen, nada más como decía el hermano Miguel Olmedo, ¿verdad? Que él ya vive, no creo cómo me decía, o del pueblo, dice, ¿verdad? Pero ya algunos así, que están ahora así, pues ya no tienen ese problema, pero la mayoría son empleados o empleadores. Y la manera como ustedes traten a sus empleados honra a Dios o deshonra a Dios. Y la manera como ustedes traten a sus empleadores honra o deshonra a Dios. Y para Pablo es importante, hermanos, que sepamos los principios que gobiernan esto.
Ahora, antes de entrar, hermanos, a observar algunos principios que se mencionan en estos versículos, quiero aclarar de entrada dos cosas en ese sentido. Antes de entrar al estudio del pasaje en sí mismo, quiero aclarar dos cosas que son importantes. Primero, que las relaciones más problemáticas en el mundo actual son las que existen entre un trabajador y su patrón, o bien entre un trabajador subordinado con su jefe más alto. Esas son las relaciones más problemáticas que existen en el mundo. Están de continuamente siendo una y otra una problemática. Son prácticamente una relación de muchos problemas. El trabajador con su patrón o el subordinado con el jefe más alto. Son relaciones muy problemáticas, pero a la vez son las más fáciles de solucionar. Las relaciones laborales son muy problemáticas. Casi todos los días hay problemas entre el empleador y el empleado, entre el jefe y el subordinado. Son relaciones muy problemáticas, pero a la vez son las relaciones más sencillas de solucionar. ¿Por qué? Porque se soluciona simplemente con un despido o con una renuncia. Es muy sencillo esto. De las relaciones que Pablo viene hablando, hermanos, de las relaciones que Pablo viene hablando del matrimonio y de la relación padre-hijo, son problemáticas, pero no son fáciles de solucionar. Porque la solución a eso cuesta y cuesta demasiado. Y podría ser, hermanos, quizás el echar a perder toda la vida de alguien o de uno. Pero cuando hablas de trabajo y te vuelve tan problemático que es muy sencillo. ¿No te parece? Renuncia. ¿No le gusta a otro? Te despide. Se soluciona de manera sencilla. Y terminar dichas relaciones, además de ser sencillas, también, hermanos, implica el hecho de que este tipo de relaciones es una relación muy conveniente, o la llamaríamos conveniente, en el sentido de que ambas partes son beneficiadas, pero también se obligan. Y tenemos que reconocer, hermanos, que casi ninguna persona, casi nadie, bueno, no creo, hermanos, pero puedo decir casi nadie, por no decir que todos, tenemos que reconocer que ninguna persona trabaja por amor al arte, como se dice coloquialmente. Nadie. Nadie trabaja de gratis. ¿O sí? Nadie. Nadie lo hace. Una persona se puede sentir satisfecha en su trabajo, se puede acostumbrar al trabajo que está desarrollando, se puede incluso hasta tener cierta sensación de plenitud en el trabajo en el que está o en el oficio que desarrolla, pero hermanos, ningún cristiano se puede sentir plenamente satisfecho en su trabajo si no está de por medio una práctica de sometimiento a Cristo en primer lugar. Ningún cristiano, no importa que tú digas, me gusta mi trabajo que hago y como dicen algunos, mi trabajo no es trabajo porque me agrada lo que hago. Bueno, está bien, si te agrada lo que haces, entonces no cobres, pero no creo que eso vayan a hacer. Pero hermanos, nadie se puede sentir plenamente satisfecho, nadie se puede sentir plenamente satisfecho en lo que hace si no está de por medio la práctica de someterse a Cristo en primer lugar. Si esto no sucede, ningún trabajo será satisfactorio, será adecuado y llenará tus expectativas. Ningún trabajo. Ahora, no estamos hablando de ser conformistas ni de mediocridad. Hablamos de una relación laboral con perspectiva cristiana. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. ¿Cuál es la relación laboral con perspectiva cristiana? No estoy hablando de relaciones laborales con la perspectiva de este mundo. No estoy hablando de que tú desarrolles como patrón o empleado tus relaciones laborales con la perspectiva de este mundo. Sabemos obviamente que esto no debería de ser para cristianos. Estamos hablando de establecer relaciones laborales con perspectiva cristiana. Eso es lo que Pablo quiere enmarcar en este momento de la vida de un creyente, si vas a ser un trabajador o si eres el patrón. Entonces, tienes que establecer una relación con perspectiva cristiana, porque lo que se manda aquí no se le está mandando al mundo, no se le manda a un patrón o a un empleado inconverso. Lo que se habla aquí se le está hablando a cristianos, patrones o empleados cristianos. Por lo tanto, lo que Pablo va a decir va a ayudarnos a establecer una relación laboral con perspectiva cristiana.
Esa es la primera aclaración. Ahora, la segunda aclaración que quiero hacer antes de entrar, hermanos, a nuestro pasaje de manera, pues va a ser muy sencilla, pero antes de hacerlo, lo que quiero que ahora entendamos en una segunda aclaración es que aunque este pasaje que estamos o que acabamos de leer puede servirnos de mucho para establecer esta perspectiva cristiana en la relación laboral, aunque puede servirnos de mucho, tenemos que reconocer que este pasaje no habla de relaciones laborales como las que hoy día conocemos. Este pasaje no habla de relaciones laborales como las de hoy día que conocemos. La relación que se habla en estos versículos es entre un siervo o esclavo y un amo. ¿Sí lo notaron, hermanos? Aquí no se habla entre un patrón y un trabajador, se habla de un siervo y un esclavo. Si no lo notaron, volvamos a leer el pasaje, por favor. Versículos 5 al 9. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Ahora, noten lo siguiente, la palabra siervos, obedezcan a vuestros amos. Aquí se usan dos palabras griegas. Siervos es doulos, significa esclavo, esclavos. No se traduce esclavos así, muy pocas veces se traduce esclavos, pero eso significa. De hecho, Pablo cuando se refiere a sí mismo dice siervo del Señor o esclavo de Jesucristo. Es lo mismo, usa la misma palabra, doulos. Y luego habla de amos. Y la palabra usada aquí para amos es curios. Y curios se refiere precisamente al Señor, al amo que gobierna o que es dueño de una propiedad, pero también de personas. Por lo tanto, la relación que comienza hablando aquí el apóstol Pablo es entre esclavos y amos. Ahora vean cómo les dice Pablo a estos amos y esclavos. Siervos o esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Sigan leyendo, vean lo que está haciendo el apóstol Pablo a un esclavo. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahora una pregunta, ¿es la voluntad de Dios que seas esclavo? ¿Es la voluntad de Dios que seas esclavo? ¿Esclavo de un hombre? No, aquí está hablando de la relación de esclavitud de hombres. ¿Es la voluntad de Dios? Bueno, sigan por favor. 7. Sirviendo de buena voluntad a quién? Al amo. Como al Señor. No, sirviendo de buena voluntad a quién? Al amo. Como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo, y ahí lo aclara, o sea esclavo, o sea que libre. Y luego, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de vuestros esclavos, y el vuestro, de ustedes amos, está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Así que, hermanos, la segunda aclaración respecto a este pasaje es que aquí no se habla de una relación meramente laboral. Este pasaje habla de relaciones diferentes entre un siervo o esclavo y un amo. Así que nos está describiendo cómo es y cómo debería de ser bajo una perspectiva cristiana una relación de esclavitud en el mundo grecorromano. Esto nos parece algo que nos trae muchas preguntas. Se está normando desde la perspectiva cristiana una relación de esclavitud. La esclavitud, esclavo y el amo. La palabra usada, como les dije aquí, de Pablo para el siervo es doulos. Y era un uso común del primer siglo que significaba esclavos. Estos no eran empleados, no eran jornaleros, eran esclavos. Así que no está hablando de un trabajador que es contratado, ni de un siervo que es un siervo voluntario, y tampoco está hablando de un acuerdo entre patrón y empleado o un acuerdo laboral libre. No está hablando nada de esto. Se refiere a personas legalmente propiedad de un amo.
Cuando habla de siervos, está hablando de personas que son legalmente propiedad de un amo. Y luego usa la palabra amos, curios. Eran literalmente dueños o señores. No eran los jefes en el sentido moderno. No es el jefe o no es el patrón en el sentido moderno, no. Simplemente es el dueño de aquella persona. El dueño de aquella persona. Ahora, es entonces que Pablo, en este pasaje, requiere que sepamos cómo debe ser la relación o cómo debe ser la relación entre un esclavo y su amo desde la perspectiva cristiana. Está hablando entonces de un esclavo cristiano y un amo cristiano. Entre un esclavo cristiano y un amo cristiano, ¿cómo debe ser la relación entre ellos? ¿Por qué Pablo, hermanos, está hablando de esto? Bueno, porque en el primer siglo, en el mundo greco-romano, en el primer siglo, estas relaciones eran comunes y normales. Eran normales. Así que si eran tan normales en el primer siglo y existían estas relaciones, lo que a Pablo le interesa es establecer la perspectiva cristiana que debe tener un esclavo y un amo cristiano. Puesto que los dos son cristianos y existe una relación de esclavitud de un amo y un esclavo, a Pablo le interesa mucho que existe una relación desde la perspectiva cristiana correcta y adecuada en esta relación. Así que la esclavitud, hermanos, en el Imperio Romano era sumamente común. Se dice, hermanos, que un tercio de las ciudades, de casi todas las ciudades que conquistaba Roma, y estamos hablando aquí de todas las ciudades de Europa y Asia, en este momento, eran esclavos, tenían una relación de esclavitud. Podía esta esclavitud ser más o menos severa, pero siempre implicaba, en cuanto hablamos de esclavitud, implicaba la pérdida de una libertad legal. No eran libres. Ahora, había lo que se conocía como esclavos domésticos, es decir, los esclavos que estaban dentro de la casa y servían dentro de la casa. Había esclavos agrícolas, los que servían como esclavos sembrando y toda la agricultura. Había esclavos administrativos también, es decir, aquellos que se encargaban de la administración de una hacienda o de un lugar del amo. Estos esclavos se encargaban de esa administración. Había también esclavos muy educados. Había médicos, contadores, maestros que eran esclavos. Puesto que la esclavitud era algo tan común, había toda esta clase de personas. Algunos podían obtener, de acuerdo a ciertos méritos o cierto deseo del patrón o del dueño, podían obtener su libertad, pero la gran mayoría no. Algunos sí podían hacerlo, pero la gran mayoría no. Ahora, algo que debemos saber, hermanos, que aunque es muy común o era muy común la esclavitud en este periodo del primer y segundo siglo, en todo lo que era el imperio greco-romano, aunque era muy común y las relaciones entre esclavos era tan común y, no, y era algo que no se veía realmente mal, entonces tenemos que reconocer, hermanos, que esta esclavitud que había en este primer siglo no es la esclavitud racial que la mayoría de nosotros conocemos, que sucedía, por ejemplo, en países como en Estados Unidos. No era igual, hermano, de ninguna manera. La esclavitud racial llevada a cabo en siglos pasados en Estados Unidos era de las peores condiciones que un ser humano puede tener. Porque esas relaciones, hermanos, eran simplemente, las personas eran vistas como objetos o peores que objetos y animales. Esta esclavitud de la que hablamos aquí en el primer siglo, en el imperio grecorromano, no era igual, no es igual, no es idéntica a la esclavitud racial del mundo moderno. Pero al fin y al cabo seguía siendo una esclavitud real. Entonces, hermanos, ¿de qué habla este pasaje? ¿De relaciones laborales o de las relaciones de esclavitud? ¿Habla este pasaje de esclavitud, hermanos? ¿Lo habla o no lo habla? Sí, este pasaje habla de esclavitud, amos y siervos. Así que en Efesios 6, capítulo 5, versículo 9, se instruye directamente a creyentes que eran esclavos, convertidos, y también a amos que eran convertidos.
Lo que Pablo va a hacer, hermanos, aquí es establecer una perspectiva cristiana de la esclavitud y de la relación entre un amo y un esclavo. Ahora, la iglesia del primer siglo tenía ambos grupos. En el templo o en sus reuniones o en la casa donde se reunían, había amos que eran cristianos y había esclavos que eran cristianos. Se sentaban en el mismo lugar, oían el mismo culto, cantaban al mismo Señor. Era tan común esto. Por eso Pablo da instrucciones específicas sobre cómo vivir como verdaderos discípulos de Cristo dentro de una estructura social que existía. Esta estructura social que existía, hermanos, era toda una estructura que era imposible en ese momento el poder decir, bueno, ya somos hermanos, entonces ya no eres mi esclavo, ahora ya eres mi hermano. Eso era imposible porque era una estructura social impuesta que guardaba a toda la sociedad y mantenía el orden social existente. Era imposible que te convertías al Señor y se convertía tu amo y el amo dijera, ah, bueno, ya soy convertido, ya, ahora ya a todos los dejo libres. No, eso era imposible. Era imposible. Esa estructura existía y se mantenía. Y lo que Pablo quiere hacer, hermanos, simplemente es darle una perspectiva cristiana a esta relación. Ahora, sé que de inmediato surge una pregunta necesaria. A todos nos surge cuando hablamos de esto y entendemos esto. ¿Acaso la Biblia o Dios o el apóstol Pablo aprobaban la esclavitud? ¿La Biblia, Dios o el apóstol Pablo al hablar esto y regular esto aprobaban la esclavitud? Y la respuesta es no, no la aprobaban. De hecho, entre los judíos estaba prohibida la esclavitud. Las leyes de Moisés lo prohibían. Y si alguien por necesidad dice se vendía a su hermano, este tenía muchas restricciones respecto al trato para con aquella persona. Por necesidad era un siervo y había muchas restricciones para poder hacerlo, para mantener esa relación. No, Dios no aprueba, ni la Biblia aprueba la esclavitud. Y por ello Pablo en este pasaje le va a poner límites a esta clase de relación que existía como una estructura social. No estamos hablando, hermanos, de la sociedad judía. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una sociedad regida por el imperio romano. Así que Pablo era imposible que pudiera coartar o quitar esa estructura social impuesta por el imperio romano. Así que, hermanos, la respuesta es que no, Dios no aprueba, ni el apóstol Pablo, ni la Biblia aprueban la esclavitud. Y por ello es que se le ponen límites a esta clase de relación cuando ambos son cristianos. O cuando el dueño es cristiano o cuando el esclavo es cristiano. Ahora, hay dos pasajes similares a este donde se ve y se manifiesta que es una enseñanza muy necesaria para la gente cristiana de ese tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto existía. Porque esto existía y entonces Pablo dice, deben tener una perspectiva correcta cristiana ahora como hijos de Dios. Si eres un amo que tiene esclavos, debes tener una perspectiva correcta. Y si eres un esclavo que eres cristiano, debes tener una perspectiva correcta. Y por lo tanto, es una enseñanza que abunda en el Nuevo Testamento, pero hay dos pasajes muy similares y me gustaría que los leyéramos precisamente para que tuviéramos el contexto de esta relación entre esclavos y amos, para que sepamos el contexto general de aquella época y lo que el apóstol Pablo está tratando, hermanos, de enseñarle a los hermanos esclavos y a los amos que también son hermanos. ¿Cómo deben manejarse ahora en su nueva visión o cosmovisión cristiana? Vamos a Colosenses capítulo 3, o véanlo aquí por favor, no vayan, tengan su pasaje en Efesios y véanlo aquí en la pantalla y ayúdenme a leerlo por favor. Colosenses 3:22. Leamos, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y hasta el 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo,
en los cielos. Vean, el apóstol Pablo está hablando de esta carta a los Colosenses también, les habla de esta relación porque es importantísimo que se pueda, hermanos, regular desde la perspectiva cristiana este tipo de relación. Ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vean cómo el apóstol Pedro pone un ejemplo magnífico del Señor Jesucristo de sufrimiento y de lo que él hizo para explicarle a los siervos lo que ellos deben de hacer con sus amos. Es muy importante, hermanos, que veamos esta perspectiva y entendamos el contexto cultural de la esclavitud en aquellas épocas. Así que estos pasajes y el de Efesios nos hace ver la relevancia de los principios que van a establecerse entre amos y siervos que son cristianos. Pero, hermanos, déjenme decirles algo. Estos principios que se habla de la relación entre un amo y un esclavo son también los mismos principios que deben regir nuestra relación laboral de este tiempo. Porque si son principios, estos siguen regiendo. Si es un principio en la relación amo-esclavo, sigue manteniéndose ese principio para la relación laboral. Así que, hermanos, solo quería aclarar esta parte. Que aquí no estamos hablando en este pasaje de una relación laboral, sino una relación de esclavitud, amo y esclavo. Pero hay principios que rigen esa relación. Ahora, ¿pueden esos principios ayudarnos a nosotros a entender y a poder, hermanos, como empleados o empleadores, vivir esta relación laboral para la gloria de Dios? ¿Pueden ayudarnos, hermanos? Sí, por supuesto que sí nos pueden ayudar. Esos principios son los mismos que deben regir la vida de un empleado cristiano o un empleador cristiano. Son los mismos principios. Así que ahora sí, vayamos a esos principios que voy a mencionar aquí muy brevemente para que veamos entonces cómo un empleado cristiano o un empleador cristiano deben comportarse bajo la perspectiva correcta y bíblica. ¿Cómo debe de ser? En primer lugar, versículo 5. Vean por favor, hermanos. Estamos en Efesios 6, 5. Dice el versículo 5, leamos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Y luego dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Así que, ¿cuál es el primer principio, hermanos, que debe regir la relación laboral actual de todo creyente? Sea cual fuera la posición. Si empleas o eres empleado. ¿Cuál debe ser? Lo primero que tienes que entender es que Cristo es el verdadero Señor en el trabajo. El verdadero Señor en el trabajo es Cristo. Si alguien trabaja para alguien, en primer lugar debe servir con ello al Señor. Por eso, hermanos, esto va a regir muy bien la clase de trabajo que vamos a buscar como cristianos. Esto debería de regir nuestra perspectiva de qué clase de trabajo estamos buscando. Yo no creo, hermanos, que un creyente debería buscar un trabajo donde le va a limitar el estar en la casa del Señor el día domingo. Si el trabajo implica trabajar los días domingos, no creo que sea un trabajo en el cual tú vas a honrar al Señor.
No creo que un creyente deberá buscar un trabajo donde va a deshonrar a Dios con la venta o el trabajo sobre algo que es indigno e ilegal. O aunque sea legal, es indigno la manera en que lo hace. No, porque el verdadero Señor del trabajo es Cristo. Así que si yo voy a trabajar, o cualquiera que sea mi posición, siempre debo entender, hermanos, que el verdadero Señor del trabajo es Cristo. Por eso dice, como a Cristo, como al Señor. Toda actividad laboral es un servicio ofrecido primeramente y finalmente a Cristo. No solamente a un jefe humano. Así que los empleados deben entender que el trabajo es un acto de adoración, porque nuestra forma de hacerlo, en lo que lo hacemos, Dios es glorificado. Y los empleadores deben recordar que no son la autoridad final. La autoridad final es Cristo. Gobernar, dirigir y supervisar bajo la mirada del Señor es algo que un empleador cristiano debe de siempre mantener, bajo la mirada del Señor. Así que cada decisión es una responsabilidad espiritual tanto para el empleado como para el empleador, porque finalmente a quien sirven es al Señor. El verdadero Señor del trabajo es Cristo. Él es. Por eso sirve, trabaja como a Cristo, como si lo hicieras para Cristo, sea cual sea tu posición. Y si tú eres el empleador, no sepas que tú eres la autoridad final sobre lo que tú decides. He escuchado a algunos hermanos, ¿verdad?, que cuando tienen ellos en una posición más alta y tienen que desemplear a alguien o tienen que terminar esta relación, cuán difícil les cuesta a muchos empleadores cristianos el hacer. No son tan fríos o no deberían ser tan fríos como la gente del mundo. Yo no creo, hermanos, que un cristiano debería simple y sencillamente, pues sí, córreme a esos y ya se acabó. No creo, hermanos. Debería un creyente, un empleador creyente, debería pensarlo muy bien, porque tú no eres la autoridad final sobre tus empleados, ni sobre tu negocio. Tú no eres la autoridad final. La autoridad final es el Señor. Si tú eres cristiano y el empleador, entonces tienes que entender que la autoridad final es el Señor. Es el primer principio. Segundo principio, versículo 6, por favor, vean. Leamos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El segundo principio que rige esta relación, hermanos, es que la actitud del corazón es más importante que la manifestación visible. La actitud del corazón es más importante que la manifestación visible. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Hermanos, la excelencia laboral nace del corazón transformado por el Señor. Por eso les digo, hermanos, que si tú te puedes sentir muy bien en un trabajo y la persona se puede sentir muy bien en su trabajo, pero realmente el cristiano verdadero puede sentirse satisfecho en su trabajo cuando está de por medio su perspectiva cristocéntrica en el trabajo. No podemos ser felices, no podemos estar a gusto, no podemos sentirnos satisfechos en un lugar si nuestra relación laboral no está permeada por el sometimiento primeramente a Cristo. La excelencia laboral va a nacer siempre de un corazón transformado, no del control externo que se tiene sobre él. Así que los empleados siempre deben evitar, por supuesto, la pereza encubierta. Pues aquí lo que está mencionando Pablo. Solamente trabajar cuando ¿qué? Cuando está el jefe, cuando te ven. Eso debe evitar el creyente. No puedes trabajar solamente cuando te están viendo. Debes trabajar con una conciencia limpia, no por el temor, y debemos ser responsables sin necesidad de una supervisión constante. Esa es la actitud de un corazón de un trabajador cristiano. Así debería de ser. Así debe de ser, porque con eso honra a Cristo. De la misma manera, los empleadores no deberían manipular o ejercer coacción porque tienen el poder de correr a quien quieran y cuando quieran, y lo pueden decir y lo pueden ufanarse de ellos. No pueden manipular mediante las amenazas o la vigilancia excesiva, sino que un verdadero empleador cristiano, bajo la perspectiva correcta, debe fomentar, hermanos, el ambiente de confianza, no del miedo. La razón es que nunca debemos olvidar, hermanos, que Cristo ve el corazón.
Él ve el corazón del empleado y el corazón del empleador. Y Él es el que recompensa la sinceridad del corazón y no de la apariencia. Ese es un principio importante, hermano, que todo creyente debe de mantener. Yo sé que algunos que están aquí apenas van a entrar a un mundo laboral, otros ya tienen mucho tiempo y otros quizás ya tienen tanto tiempo que digan, "Ah, eso ya no me interesa tanto, ¿verdad? Ya tengo mi forma de hacer". Bueno, sí te debería interesar. Porque si no has sido de buen testimonio en tu trabajo, deberías de hacerlo ahora. Porque si no has logrado establecer esta perspectiva cristiana, lo deberías de hacer ahora. Porque esa es la respuesta de un corazón transformado. Tercer principio, versículo 7. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad. Bueno, creo que esta palabra es entendible, ¿verdad? Si lo podemos decir en palabras más coloquiales, ¿qué es lo que hace cuando le mandas a tu hijo algo y no lo hace bien? ¿Qué dice que lo hace cómo lo hace? De mala gana, es una palabra similar, ¿verdad? Sirviendo de mala gana o de buena gana. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? ¿Se ven las actitudes? Sí, las actitudes, cuando alguien hace de buena gana o de mala gana algo, se ve exactamente. Y es lo que quiere decir el apóstol Pablo, sirviendo de buena voluntad. Es el estilo de vida del todo cristiano en el trabajo. Buena voluntad. Hazlo de buena voluntad. Si finalmente tú no sirves para ese trabajo, si realmente ese trabajo no es lo tuyo, no te agrada, entonces no hagamos ese trabajo, no lo hagamos porque no serviremos de buena voluntad. El creyente debe trabajar con una disposición diferente a la de los demás. Por eso debe evitar las quejas, las murmuraciones, las actitudes incorrectas. Eso debe de evitarse siempre porque no agrada a Dios tal cosa. Dice Filipenses 2.14 en ese sentido. Filipenses 2.14 dice, haced todo. A ver, léalo, por favor, hermanos. ¿Cómo dice? Haced todo. Esto no solamente tiene que ver con el que trabaja por una relación laboral. Haced todo, es un principio general. Hermanas, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Si van a hacer el desayuno, el almuerzo, la comida, el que está en la casa, sin murmuraciones y contiendas. ¿Es fácil hacerlo, hermanas? ¿Es fácil? Hermanas, es fácil hacer el quehacer cuando estás haciendo y tiró al niño por acá y por allá y todo, y el esposo está todo por allá tirado. ¿Es fácil hacerlo sin murmuraciones y contiendas? No es fácil, no es fácil. No es fácil. Bueno, pero rige a todos y en todo. Implica también esto en el trabajo. El creyente, hermanos, debe siempre trabajar con una disposición diferente a los demás, ser colaborador, no un obstáculo. Cristo es el ejemplo perfecto, hermano, de esta actitud. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando lo oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, no puso como excusa el menosprecio, la vergüenza que estaba sufriendo. Eso es un principio importante dentro de la vida, del estilo de la vida de un cristiano en el trabajo, sirviendo de buena voluntad, de buena gana. 4, versículo 9, dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Perdón, sí, está bien. Dejando las amenazas. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Amos. Quien tiene toda autoridad debe ejercerla siempre con justicia, con honestidad y sin abuso. Estamos hablando del cristiano, hermano. No piense usted en su patrón en este momento ni en su jefe que no es cristiano. No piensen en por eso no. Estamos hablando de creyentes. Quien tiene la autoridad como creyente, como un patrón, un empleador, un jefe por encima de otros, debe ejercer su autoridad con justicia, honestidad y sin abuso. Y por ello el Señor prohíbe tratarlos a los empleados con dureza, con amenazas o con manipulación. Y deben estos remunerar el trabajo esforzado y honesto con salarios justos. Es importante que un patrón reconozca el esfuerzo
de sus empleados, el esfuerzo que hacen, salarios justos, horarios razonables, trato digno. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es el juez imparcial que evalúa cómo tratamos a quien está bajo nuestro cuidado. Él evalúa eso, no se le pasa. Es más, hasta Santiago dice que no le retengas el salario. No sé si han trabajado de pronto ustedes y con la esperanza de que al final de la jornada o al final de la semana se les pague y al final les digan, espérame para otra semana, ¿no? ¿Ha pasado? O mañana, ¿cómo ves? Mañana te pago. Y trabajaste todo el día para eso. Eso es indigno, hermanos. Un creyente no debe hacerlo, a menos que hayas tratado eso con anticipación. Pero si alguien está trabajando para recibir su salario y tú lo retienes, el Señor dice, el jornal de los obreros está clamando, porque ustedes están reteniendo el sueldo de sus trabajadores. Y el Señor va a traer juicio sobre esto. Igual en los tratos comerciales que hacemos, ¿verdad? No podemos decir, tú no trates, pero después te lo pago, ¿no? No, hermano. No puede hacer esas cosas. Esto no honra al Señor. No es el testimonio correcto. Cristo es un juez imparcial que evalúa cómo tratamos a quienes están abajo de nuestro cuidado. Y por último, hermanos, el último principio de esta relación, versículo 9 también al final, Cristo pone el mismo nivel al empleador y al empleado porque son iguales ante Él. Versículo 9 dice, porque para Él no hay acepción de personas. La cruz elimina los rangos, los estatus, las jerarquías absolutas. No hay, delante de Él todos son iguales en ese sentido, hermanos. La cruz pone igual a todos, hombre y mujer, esposo y esposa, padres e hijos, esclavos y dueños. Los pone en la cruz igual a todos. No con la misma responsabilidad, evidentemente, pero los pone igual a todos delante de Él. Para Él no hay acepción de personas. Y debido a que no hay que no hubo un pago mayor o menor por las personas, es decir, Cristo no pagó más por alguien ni menos por alguien, ya que delante de Él todos, antes de Cristo, éramos iguales, pecadores y depravados y condenados a la muerte eterna, todos éramos iguales. Pero también después de Cristo, ya en la vida cristiana, se mantiene la misma igualdad delante de Dios. Somos hijos de Dios. Claro, con responsabilidades diferentes, pero delante de Dios ni vales más porque eres un amo, ni vales menos porque eres empleado. Ni tú vales más porque tienes el dinero para pagar, ni aquel que tiene que trabajar para ganárselo. No vales más ni vales menos delante del Señor. Es injusto, es incorrecto, es malvado, hermanos, que entre nosotros haya esas distinciones. No las haríamos aquí en la iglesia, tampoco las deberíamos hacer como en las relaciones laborales, porque somos hermanos en Cristo y en la cruz somos iguales. Cristo es el Señor de todos. No hay superioridad moral ni espiritual entre empleado y empleador. Si el empleado es cristiano y el empleador es cristiano, ante el Señor somos iguales. No existe diferencia. Y recuerda este principio. Dios pone en el mismo nivel a empleados y empleadores. No te tienen más estima a ti por ser empleador y porque das trabajo a 10 o a 20, a 30 o a 100 personas. No te tienen más estima. No, eres igual delante del Señor. Ahora, hermanos, estos 5 principios establecen la perspectiva cristiana para un trabajador cristiano o para un empleador cristiano. Si logramos establecer esto en nuestras vidas, lo que hacemos será satisfactorio. En mi trabajo, en el negocio, en lo que hago. Si yo establezco esto bajo mi perspectiva cristiana como empleado o empleador, lo que hagamos va a ser satisfactorio, lleno, pero sobre todo será de gloria y honra para el Señor. Ahora, no olviden, hermanos, que la Biblia no es un manual, ni tampoco este pasaje que estamos leyendo
respecto a las relaciones laborales o al trabajo. La Biblia no es un manual para esto. Simplemente, hermanos, en este pasaje y en muchos otros nos está recordando una vez más que Cristo tiene la supremacía en nuestras vidas y que todos debemos someternos a Él, porque es la única forma en que nuestras relaciones, cualquiera que éstas sean, matrimoniales, familiares o de empleo, es la única forma en que pueden ser bendecidas y satisfactorias. Mientras estemos en esta tierra, podemos vivir en cierto punto satisfactoriamente en lo que hacemos, si estamos sometidos a Cristo. Pero si tú no estás sometido a Cristo como trabajador, tu vida laboral va a ser muy difícil. O como empleador, tu vida laboral, tu vida como empleador o tu negocio o tu empresa, lo que sea, va a ser muy difícil. Si no nos sometemos a Cristo, no estaremos nunca satisfechos ni felices en lo que hacemos. Así que, hermanos, esta relación laboral tiene como principio regidor someternos a Cristo. Si no lo haces, si no lo haces, nunca estarás satisfecho, ni glorificarás, ni honrarás al Señor. Todo lo que hacemos, hagámoslo para la gloria del Señor y entonces veremos cómo estas relaciones laborales son productivas, efectivas. Quizás no te suban el sueldo, quizás no te hagas rico, pero mientras estés en ese trabajo, te sentirás satisfecho de honrar a Cristo, de honrar y glorificar al Señor. Vamos a orar, por favor. Padre, te estamos suplicando en esta noche que nos ayudes en una de las áreas más, quizás tan importante como todas las demás, Señor, pero las que son necesarias en la vida de todo matrimonio, de toda familia, ya sea que el varón o la mujer trabajen o los hijos trabajen, todos han de establecer, Señor, una relación como empleados o empleadores y no deberíamos hacerlo, Señor, a la manera de este mundo, sino con una perspectiva cristiana, bajo una perspectiva cristocéntrica, donde nos sometemos a ti primeramente. Permítenos, Señor, trabajar de esta forma para que cada día que cualquiera de nosotros se levante para ir y trabajar y laborar por determinado tiempo, lo hagamos siempre con la perspectiva de honrarte, de glorificarte, Señor. Ayúdanos, porque es algo que estaremos haciendo por mucho tiempo, Señor. Y te rogamos que ese tiempo pueda ser un medio para glorificarte también, un medio de adoración a ti, porque nos sometemos a ti, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.